Cristo no nos vino a salvar de una vida en el pecado. Porque si Cristo realmente nos hubiese venido a salvar de una vida en el pecado, entonces no sería necesaria ni la bendita y preciosa sangre de Cristo, y para nosotros sí es muy necesaria, y no sería necesaria la disciplina, que sí es necesaria para los salvados. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos han sido participantes, porque todos pecamos, los salvados, entonces nunca fuiste salvo. Entonces sois bastardos y no hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces sois bastardos y no hijos. Si ustedes pecan y nunca les pasa nada. Nosotros cuando pecamos nos castiga el Señor. En cambio las personas por sus pecados van a ser juiciados y lanzados al lago de fuego. Los pecados nuestros son castigados por nuestro Padre. Nunca más condenados con la muerte del infierno. Porque de eso nos salvó el Señor. Nos salvó el alma. Vino a salvar el alma. Un día, a mis 10 años, yo morí espiritualmente. O sea, perdón, a mis, no sé, 4 o 5 años, no me acuerdo, pero no lo sé. Pero morí, dejando el estado de niñez. Morí espiritualmente. O sea, le fue quitada la vida a mi espíritu. Y un día, escuchando a mis abuelos, yo oía el Evangelio, la Biblia. Entonces un día me arrepentí y creí con fe en el Evangelio y Dios me hizo nacer mi espíritu de nuevo. Pasé de muerte a vida. Entonces recobré la vida espiritual. Dios me hizo nacer mi espíritu. Si el Señor todavía no viene a buscar la iglesia, le será quitada la vida a mi cuerpo. Muerte del cuerpo, muerte física. Pero nunca le será quitada la vida a mi alma. Nunca. Le fue quitada la vida a mi espíritu, morí espiritualmente, como todos, pero yo un día nací de nuevo, espiritualmente. Si Cristo no viene a arrebatar a la iglesia prontamente, lo cual es un hecho que está muy pronto a ocurrir, le será quitada la vida a mi cuerpo, pero nunca le será quitada la vida a mi alma. En cambio, las personas que no entran por la puerta estrecha, como todos, un día le fue quitada la vida a su espíritu, muerte espiritual, igual que Adán, nunca se arrepintieron, nunca creyeron con fe en el Evangelio, nunca pasaron de muerte a vida, nunca entraron por la puerta estrecha, ahora les quitada la vida al cuerpo. Le fue quitada la vida al espíritu, nunca nacieron de nuevo, ahora les quitada la vida al cuerpo, muerte física, aquí, irán sus almas vivas a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, y aquí les será quitada la vida al alma. Muerte segunda, la muerte del alma. Por no haber entrado por la puerta estrecha. Entonces, ¿usted dónde se encuentra aquí en este cuadro? ¿Se encuentra usted todavía caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? ¿O un día usted entró por la puerta estrecha al camino angosto y usted se encuentra caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida? ¿Dónde está usted? Es la misma pregunta que le hizo Dios a Adán cuando Adán entró en muerte. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás acá todavía en el camino ancho? ¿No has entrado por la puerta estrecha que es Cristo, el camino angosto? ¿Estás acá en el camino ancho? ¿O ya estás aquí en el camino angosto que va rumbo a la vida? ¿Dónde estás tú? Yo, a los 10 años, desde el camino ancho en que me encontraba, en que todos nacemos, entré por la puerta estrecha al camino angosto. Dios me hizo nacer mi espíritu de nuevo y Cristo vino a morar dentro de mí. Porque a mis 10 años yo me convencí que Cristo me dio la vida eterna en la cruz del Calvario. Me convencí, tuve certeza y convicción absoluta, sin dudar. Entonces yo convencí a Dios en los cielos. Dios se dio cuenta que yo le creí, primero, que yo iba a ser un pecador hasta que yo me muriese. Eso es lo que Dios pide, que uno reconozca que va a ser un pecador hasta que se muera. Que cambie su forma de autopercibirse, porque somos todos pecadores y lo seremos todos hasta que nos muramos. Pero que Cristo murió por los pecados nuestros, los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos. Tanto lo del camino ancho como lo del camino angosto. Hasta que nos muramos pecaremos los dos grupos de personas. Entendí que iba a ser un pecador hasta que me muriese. Que Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Y dije, mi Dios, yo creo que Cristo en la cruz me salvó mi alma, es mi Salvador y me dio perpetua salvación, vida eterna. Lo creo con todo mi corazón. Y cuando Dios dio fe en mí, vino Dios y me tomó y me hizo entrar por la puerta estrecha al camino angosto. Nací de nuevo. Al nacer de nuevo espiritualmente, ahora Dios, como es Dios de vivos y no de muertos, Dios pudo vivir dentro de mí. Y que fue sumergido Cristo, fui bautizado con el Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo. Y empecé a caminar con Dios,
aquí caminaba sin Dios. Enoc, séptimo de Adán, con Dios caminó Enoc. Y lo traspuso Dios, porque caminó con Dios. Eso sí es símbolo de que tenía el Espíritu Santo Enoc. Entonces, la iglesia séptima está siendo simbolizada por Enoc, séptimo desde Adán. Y Enoc caminó con Dios. El que es integrante genuino de la iglesia de Cristo es un ser pecador igual que yo, degenerado, inmundo y perverso pecador, sustituido en la cruz por Cristo. Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me sustituyó la condena, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo, y Cristo no murió por demás. Cristo murió en vez de mí, por los pecados míos. No murió por demás, murió salvándome a mí de que yo fuese condenado a la muerte de mi alma por los pecados de mi alma. Cristo en vez de mí. Esta palabra por significa en lugar de usted, en lugar de mí. En vez de usted, en vez de mí. Tomando Cristo en lugar de usted. Que Cristo murió por usted, por mí. En vez de nosotros, en lugar de usted, para que usted no vaya al infierno, a esperar el tormento del juicio ante el gran trono blanco y ser lanzado al lago de fuego. No. Cristo fue el que padeció esa condena. Entonces ahora, cerca a la hora novena, en la cruz del Calvario, Cristo estaba crucificado. Todo el mundo entró en densa oscuridad. Entonces, igual como pasa, exactamente igual como ocurre cuando uno muere. Lo que pasa es que en un pabellón quirúrgico, con los instrumentos que hay ahí, con la tecnología que hay, uno puede vislumbrarlo mejor. Pero a todos nos pasa lo mismo en la muerte. En la muerte nosotros se nos detiene el corazón. Puede ir manejando un vehículo a alguien y alguien lo choca, ¡tú! Y el corazón se detiene y el alma sale del cuerpo y se va a la eternidad. Puede que una persona esté viejita, de 100 años, y se duerme en la noche y el corazón deja de latir. ¡Tú! Entra en paro cardiorrespiratorio y el alma se va del viejito. Puede que una persona esté siendo operada en un pabellón quirúrgico. Y ahí nosotros podemos ver lo que ocurre realmente con la muerte, en el momento de la muerte. Entonces yo hablo siempre de este mecanismo de reanimación cardiopulmonar, que es cuando el paciente que está siendo intervenido quirúrgicamente sufre un paro cardiorrespiratorio transitorio. Es un tipo de muerte clínica, ¿verdad? Donde el paciente está siendo adormecido por un somnífero nasal. A la gente que está entra al pabellón quirúrgico, los anestesistas le dicen tranquilo, estése tranquilo, le vamos a colocar un somnífero por las fosas nasales, usted lo va a respirar y se va a quedar tranquilito, se va a ir en el sueño. Y cuando abra los ojos va a estar terminada la operación, ya va a estar sanada, ¿ya? Ya habrá terminado la operación. Entonces el paciente es puesto en una camilla, entonces le coloca la mascarilla donde está el somnífero, que es un adormecedor. Entonces, y el paciente está así. Empiezan a contarle los latidos del corazón. Entonces la persona está lista para ser intervenida quirúrgicamente. Entonces los médicos cirujanos empiezan a operar tajo abierto, ¿verdad? Abren la persona, la exponen su órgano interno y empiezan a operar. Pero hay veces que no siempre pasa, pero en algunos casos muy especiales, el paciente tiene su corazón tan débil, la operación es tan complicada y él está tan débil que el corazón no resiste la operación y sufre un paro cardiorrespiratorio. Entonces eso se detecta cuando los médicos están operando y el paciente está respirando, ¿verdad? Y de repente el corazón empieza a fallar, empieza a debilitarse el corazón. Entonces eso se percibe en el conteo del corazón, de los latidos cardíacos. Entonces
Entonces el paciente entra en una especie de muerte clínica. Él sufre un paro cardiorrespiratorio. Entonces deja de respirar. No está respirando. No está latiendo el corazón. Entonces llaman a unas personas que tienen unos electroimanes, ¿verdad? Que aplican corriente continua, le descargan corriente continua al pecho para que el corazón vuelva a latir. Y en todo ese periodo de tiempo, hay veces, no siempre, pero hay veces muy específicas, que el mismo paciente cuenta una experiencia que él tuvo, en donde él se sale del cuerpo. No en todos los pacientes ocurre eso, pero en algunas ocasiones sí. Es algo bien específico, bien, no en todos, es algo bien puntual que le sucede a ciertas personas. Entonces, la persona se desdobla, su alma está saliendo del cuerpo. Entonces le llaman muerte clínica, donde el cuerpo está inerte, sin signos vitales. No hay latidos del corazón y no hay respiración. Lo que pasa es que el alma de la persona misma, se está mirando su cuerpo. Está suspendido sobre el pabellón quirúrgico, sobre la mesa, digamos, la camilla, la cama donde está siendo intervenido su cuerpo. Pero él está suspendido acá. Y la persona empieza a mirar los médicos, los cirujanos, empiezan a mirar las personas que le están haciendo reanimación cardiopulmonar, las personas ven la enfermera que corren de aquí para allá, lo ven todo. Pero los médicos, la enfermera, los que están aplicándole descarga de corriente continua, ellos no miran a la persona que está invisible, suspendida. Ellos sí miran a las personas, al médico, a los resucitadores, a la enfermera. La persona que está desdoblada, su alma, sí mira lo que está ocurriendo en el pabellón quirúrgico, lo mira todo, ve todas las cosas que están ahí. Pero las personas que están operando, digamos, no ven, porque el alma no se ve. El alma no tiene sangre. Entonces los médicos, las enfermeras, los que están aplicándole descarga de corriente continua en el pecho para reanimar el pecho, para que vuelva a latir, ellos miran el cuerpo. Eso es lo que se ve. Miran la sangre, pero no miran el alma. Entonces pensemos en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. La sangre es algo que es temporal. El cuerpo físico es temporal. El esqueleto, los músculos, es temporal. No mirando nosotros las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Mas las que no se ven, el alma no se ve, es eterno. Voy a mostrar 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en el alma. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Libro de Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender, ¿cierto? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, la eternidad la tiene el alma, no el cuerpo, no el espíritu, el alma. El alma que pecare esa morirá. El alma, no es la vida física, no es la vida espiritual, no, es la vida del alma, el alma. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, la de mi alma. Ponerla aquí, en el vientre de María, en el cuerpecito en gestación, en Belén de Judá. Y tengo poder para volverla a tomar. Volver mi alma, desde la eternidad,
a tomar mi vida física, entrando mi alma en mi cuerpo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, cuando Cristo estaba en esas densas horas de oscuridad, cargado con todos nuestros pecados, el Padre le quitó el amparo y el alma de Cristo entró en muerte, separación, desamparado. Y ahora su corazón colapsó. Primero Cristo estaba agonizando en la cruz, crucificado. Había derramado mucha sangre, estaba lleno de contusiones por los golpes que le dieron los soldados romanos. Dice el libro, el profeta dice, de tal manera fue desfigurado por los hombres su parecer. O sea, lo golpearon mucho al Señor, estaba lleno de contusiones. Le habían puesto una corona de espinas que le habían hecho sangrar, ¿cierto? Por sus sienes, sangre, por su rostro. Desfigurado, sus espaldas estaban partidas. Sus espaldas estaban partidas por los látigos romanos. El sufrimiento corpóreo de Cristo fue salvaje, tremendo. Entonces colapsó el corazón del Señor. En el Salmo 22:14 dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, un paro cardiorrespiratorio. Entonces el Señor estaba en una densa oscuridad. María, la madre del Señor, el discípulo amado Juan, que estaban contemplando la cruz, no vieron porque estaba todo oscuro. Entonces el Señor estaba igual que lo que ocurre con toda persona, suponiendo que hubiera un instrumento que pudiera contar el corazón, los latidos del corazón del Señor. El alma de Cristo se desdobló cerca a la hora novena en la cruz del Calvario para darle cumplimiento al Salmo 22. Y el alma de Cristo, en estado de muerte, de separación del Padre, entró en estado de muerte, en estado de desamparo, porque Cristo había exclamado, Dios mío, ¿por qué me has quitado el amparo? ¿Por qué me has desamparado? Entró en estado de desamparo, separación, tanatos, muerte. El alma entró en muerte. Y luego su cuerpo entró en colapso. Hubo un paro cardiorrespiratorio del corazón de Cristo. Y su alma, en estado de desamparo, entró en la eternidad. De día y de noche, a esta región. Directamente. Ahí Cristo estaba pagando lo que nuestras almas deben pagar por nuestros pecados. En vez de nuestras almas, por los pecados de nuestras almas. Fue a esta región que nosotros no la conocemos, no tenemos la menor idea, ni la mayor imaginación posible podría describir qué es lo que es esta región. Para poder cumplir a la perfección el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, o sea, eternidad. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Esto es antes de que Cristo viniese a cambiarlo todo, porque hay un antes de Cristo y un después de Cristo, un antiguo pacto y ahora un nuevo pacto. Antes estaba vigente la ley, ahora la ley quedó abolida. Ahora tenemos la ley de la fe, de Romanos 3, versículos 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Ya? Entonces, antes de que Cristo viniese a morir por nuestros pecados en la cruz, a cumplir el Salmo 22, Isaías 53 y otras profecías más que también las cumplió Cristo en la cruz, antes de eso, en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, leemos, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, los secretos, las cosas encubiertas. En Romanos capítulo 2, versículos 16, el apóstol Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, las cosas encubiertas, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. A mi anuncio, que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos salvación. Y ellos no lo creyeron. Conforme a mi evangelio serán juzgados incluso los secretos pecaminosos de ellos. Entonces, ahora tenemos nosotros
que antes de Cristo la cosa era de la siguiente manera. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero tenemos buenas noticias. ¿Cuáles son? Que vino Cristo a morir por nuestros pecados en la cruz. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida, tal cual, exactamente igual, en la misma medida en que está reservado a los hombres morir físicamente una vez, su cuerpo enterrado en el cementerio, cremado o lo que sea, y después de esto el alma salir del cuerpo, el alma, ir al infierno para parar en el tormento del juicio, ir a juicio y ser lanzado al tormento eterno, al desamparo eterno de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, sin fin, eterno, muerte eterna. Así también Cristo, igual, tal cual, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿cierto? Una sola vez fue entregado, el cual dice, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Así también Cristo, una sola vez ofrecido una sola vez por el Padre, en donde aquí hubo un juicio. Pongan mucha atención, esto es muy importante. El juicio de condenación va a ser después de todo, cuando el mundo no exista más. Veamos lo que dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra. O sea, es el juicio final, donde ya toda la vida terrenal acabó. No hay más cielo, no hay más tierra. Es al final de todo. ¿Me entienden? Ese juicio también ocurrió en la cruz, con las mismas características, en donde todos los pecados de la humanidad los asumió Cristo. Todos los pecados de la humanidad. En este juicio, todos los pecados del mundo, de todas las almas del mundo, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, serán enjuiciados acá, las personas, por todos sus pecados. Pero esto también ocurrió aquí en la cruz, con las mismas características de este juicio. O sea que aquí estamos demostrando que lo que fue cargado en Cristo fueron los pecados de todas las generaciones de hombres hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo. Todos los pecados suyos desde que usted nació, vive y muere. Todos. Entonces, en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, enterrado su cuerpo en el cementerio y su alma, tenéis que ir al infierno, esperar en tormento el juicio, ir a juicio, y de aquí por un pecado o más, ser lanzado al lago de fuego, de día y de noche, desamparado eternamente. Así también Cristo. Una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, y aquí, por causa de nuestros pecados que los tenía Él, fue enjuiciado. Aquí, igual que aquí. Para que yo, que soy un pecador, que estoy aquí, ya soy salvo, para que yo, por mis pecados, no tenga yo que morir e ir al infierno, esperar el tormento del juicio, y ser enjuiciado por mis pecados, el que en vez de mí fue enjuiciado fue Cristo, en vez de mí, en lugar de mí. Entonces aquí hubo un juicio contra Cristo, porque Cristo estaba tomando mi lugar. Para que yo no fuese a este juicio, Cristo fue a este juicio representándome a mí. Para que yo no pagara por todos los pecados que cometeré hasta que yo me muera, en este juicio, todos los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera, fueron sobre Cristo. Y Cristo fue enjuiciado por los pecados míos, no porque Cristo jamás pecó. Y entró en muerte el Señor. Pero la muerte que tenía que pagar Cristo no era la muerte ni de mi espíritu ni de mi cuerpo, sino la muerte de mi alma. Entonces cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní, sufriendo, angustiado porque Él sabía que tenía que ir a la cruz, leemos nosotros que Cristo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso está escrito en Mateo capítulo 26, versículo 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma. Respecto de Cristo, se dice en Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Alma por alma, alma por alma. Si hubiere muerte, pagarás alma por alma, vida por vida, porque la vida está en el alma, no en el cuerpo, en el alma. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi alma, mi vida. Cristo puso su alma en un cuerpecito gestándose en el vientre de María. Y su alma salió de su cuerpo cuando estaba agonizando en la cruz del Calvario, agonizando.
y su alma entró a la misma región que yo tengo que entrar, que yo me merezco entrar por mis pecados, al lago de fuego. Fue enjuiciado acá, igual como un ser humano tiene que ser enjuiciado acá, y su alma entrar a la eternidad en estado de muerte eterna. Cristo fue enjuiciado aquí en vez de mí, y él entró al estado de muerte eterna. Por eso Salmo 22, versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, de día y de noche. Estaba en la eternidad Cristo, en estado de desamparo eterno, muerte eterna, desamparo, separación. Pero como Cristo es Dios, y Él nos dijo, yo tengo un poder que nadie tiene. Tengo poder de poner mi vida y tengo poder de volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, el Señor Jesucristo tenía que cumplir por completo, tres cosas al mismo tiempo. Una, la promesa que Dios le hizo a Abraham, en Génesis 22, versículos 16, 17 al 18. Por cuanto esto hiciste, Abraham, no me rehusaste tu hijo, de cierto te bendeciré. En tu simiente, en Cristo, esa es la simiente de Abraham, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendición para el alma. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Es bendición para el alma, no por una vida terrenal. Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? Se está hablando de bendición para el alma. En tu simiente, en Cristo, todas las almas serán salvas de ir al infierno, de pagar por sus pecados. Eso tenía que consumarlo. Génesis 22, 18. Pero también Cristo nos había dicho a nosotros en Juan 10, 28. Yo le doy vida eterna. Promesa del Señor, ¿verdad? Y lo que el Padre le había encomendado. Juan 10, versículos 17 al 18. Poner su vida y volverla a tomar. Tres cosas que tenía que consumar. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Juan 10, 28. Yo le doy vida eterna. Y Juan 10, versículos 17 al 18. Poner mi vida y volverla a tomar. Tres cosas que tenía que consumar. Ahora Cristo estaba aquí, en esta región, invisible a todo ojo humano. Su cuerpo estaba inerte en la cruz del Calvario. Estaba todo oscuro. Seguramente María, su madre, y el discípulo amado Juan pensaban que Cristo todavía estaba agonizando en la cruz. Que estaba agonizando. Pero Cristo había muerto. Muerto, transitoriamente, muerte clínica. Es como lo que le tienen que hacer a las personas que están en muerte clínica. Una reanimación cardiopulmonar para hacerlo volver a la vida. El corazón de Jesús. El corazón de Jesús, detenido. Su cuerpo inerte. Pero ahora el Señor, desde esta región espantosa y terrible, se llama lago de fuego para nosotros, ¿verdad? El Señor viene a tomar su vida. Es lo que le habían comentado al Padre. Poner su vida, entrar en muerte y volverla a tomar. Y cuando Cristo volvió a tomar su vida, a incorporarse su alma en su cuerpo agonizante, vamos a Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. Todo estaba oscuro. Cristo había agonizado transitoriamente. Su alma en este estado. Y en la misma medida, exactamente igual, en que le está reservado a los hombres morir físicamente una vez, su cuerpo enterrado, y después de esto el alma ir a juicio, y a este lugar, así también Cristo. Exactamente igual. Exactamente, de la misma manera. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Cuando un ser humano parte de este mundo, no puede volver a este mundo. No puede. Un ser humano que parte de este mundo, a la eternidad, no puede volver a este mundo. Pero Cristo sí puede. Él puede partir de este mundo y volver a este mundo. Lo que nosotros no podemos hacer, lo hizo Cristo en favor de nosotros. Nos vino a sustituir la condena, a la muerte del alma. Entonces ahora tenemos nosotros que el Señor estaba inerte,
¿cierto? Su corazón inerte, sin latir, en muerte clínica, y eso nadie lo advirtió, solamente estaba escrito en el Salmo 22. Ahí estaba escrito. Y en 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. No conforme a lo que ven mis ojos. No, porque eso no es fe. Fe es convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces no es creer en lo que están viendo mis ojos. 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos lo que está escrito. Y está escrito en el Salmo 22 qué tipo de muerte iba a padecer Cristo en lugar de nosotros para salvar nuestras almas. Entonces el Señor, en la oscuridad que se había cernido sobre todo el mundo, Él volvió a tomar su vida. Y el Señor en la cruz se incorpora nuevamente en un cuerpo completamente destruido, a punto de colapsar definitivamente. Y en ese momento ni María, ni Juan, ni los soldados romanos, ni nadie supieron este tipo de muerte clínica. No se dieron cuenta porque estaba todo oscuro. María y Juan, ellos creyeron que siempre Cristo estaba con vida agonizante, que no había entrado en muerte tipo clínica, ¿verdad? Entonces se despejan las tinieblas y ahora Cristo, volviendo a reincorporarse desde la eternidad, Él ya sabía que nos había salvado el alma, porque Él había sustituido nuestra condena. Él había sido condenado, la muerte del alma de Él, en vez de la muerte del alma de nosotros. Alma por alma. La vida de la carne en la sangre está. Levítico capítulo 17, versículo 11. Y la vida de la carne de Cristo estaba en Él. Estaba en Él. Entonces no es sangre por alma, es alma por alma. Para ser salvo hay que depositar la fe en la muerte del alma de Cristo y no fe en su sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. Entonces ahora el Señor mira a María, se despejaron las tinieblas y el Señor le habla a María, su madre, y le dice, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre, por María. Y Juan escribe, desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, la promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 20:18, completa y absolutamente consumado. La promesa que Cristo nos hizo a nosotros en Juan 10:28, yo le doy vida eterna, completa y absolutamente consumado. Y lo que el Padre le había ordenado a Cristo para salvar nuestras almas, poner su vida y volverla a tomar, completa y absolutamente consumado. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando en esponja en vinagre, le empaparon y se le acercaron a la boca. ¿Qué es lo que decía el Salmo 22? Mi lengua se pegó a mi paladar. Mi lengua. En mi sed me dieron a beber vinagre, el libro de Salmos. Eso también se cumplió. Para que se cumpliera la escritura, dijo Cristo, tengo sed. Y estaba allí una vasija con vinagre, empapando en esponja en vinagre, se le acercaron a la boca, y cuando Cristo hubo probado el vinagre, mi lengua se pegó a mi paladar, ahí pudo él poder esbozar lo que ya sabía que estaba todo consumado. Y Cristo exclama a gran voz, ¡consumado es! En idioma griego, tetelestai. En inglés, finish. Y cuando entregó su espíritu murió, dice que hubo un gran terremoto, un gigantesco terremoto, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó, de arriba abajo se rasgó, dando a entender que la entrada está libre, está liberada, al lugar santísimo donde está el arca del pacto, a la Shekinah de Dios, a la presencia de Dios. La entrada está libre. Tienes que entrar dando un paso de fe, sin dejar de pecar. Hay que dejar de pecar por muchos motivos, pero no para ser salvo. Ya Cristo nos salvó en la cruz, sin dejar de pecar. Entonces, por eso que la religión yo la juzgo como algo diabólico, porque
Siempre la gente religiosa, evangélica, dice, la salvación es por justificación y por santificación. O sea, la salvación es porque tú creas que Cristo te salvó, más que tú dejes el pecado. Porque si tú eres creyente y no dejas el pecado, te vas al infierno. No, la salvación es por creer en Cristo, no por dejar el pecado. El tema de dejar los pecados, de eso se va a encargar Cristo acá, con los hijos de Él. Ahí lo va a disciplinar. Él se va a encargar. Pero hay que entrar. Y una vez que entra, la persona tiene la inmortalidad, la vida eterna. Entonces, impedirle entrar a la gente, es decir, sí, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que tú dejes de pecar. Entonces la gente, ¿cómo? Si yo no puedo dejar de pecar, me están impidiendo entrar. Es como decirle a un gato, los gatos se vuelven locos con el pescado. Yo tengo una gatita que la quiero mucho, se llama Ponchita, y cuando yo le compro pescado, ella, pero se vuelve loca, empieza a correr por todos lados y se devora el pescado porque le encanta el pescado. Tanto le encanta el pescado que me da arañazos cuando rápidamente yo no me alejo, porque es una cosa que le encanta el pescado. Entonces es como que yo le dijera a mi Ponchita, a mi gatita, ya, te voy a dar alimento, pero sin comer pescado. No comas pescado. No le puedo prohibir a la gatita que coma pescado si a ella le encanta el pescado. A los pecadores como yo, que alguien me diga, la salvación es porque tú creas en Cristo y que dejes el pecado, ¿cómo me están impidiendo entrar? O sea que tengo que dejar el pecado. Voy a estar intentando dejar el pecado, voy a estar intentando y nunca voy a entrar. Entra creyendo que ya Cristo te salvó. Y cuando entres, entonces Dios entrará en ti, en la persona de Cristo, y ahí el Señor, Él te va a disciplinar. De eso se va a encargar el Señor. Tú no tienes que dejar el pecado, tú tienes que creer que Cristo murió por tus pecados, te salvó, te dio vida eterna, creerle a Cristo y entras. Y cuando entras por la puerta estrecha, Cristo entra en ti y ahora Cristo se encarga de ti. Ahora Dios es el que se encarga de sus hijos. Tú no tienes que dejar el pecado para ser salvo. Tú tienes que creer que Cristo murió por tus pecados para que puedas hacer efectiva la salvación de tu alma. Y cuando tú creas con fe en el Evangelio, que dice que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó el alma, cuando creas de todo corazón y convenzas a Dios, lo convenzas, Dios se convenza que tú le creíste, que tú estás creyendo con fe, con la fe, tú entrarás y Cristo entrará en ti. Por eso 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Réprobos en cuanto a la fe, descalificados en cuanto a fe. Solamente creísteis, pero sin fe. A ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron la buena nueva. Fe es estar convencido. Oye el Evangelio, que Cristo en vez de nosotros, por nosotros, ¿cierto? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Me salvó. Mis pecados me condenaban a la muerte a mi alma, pero Cristo en vez de mi alma, Él fue condenado a la muerte de su propia alma. Lo que pasa es que Cristo es Dios, Él puede volverla a tomar, yo no, pero Él sí. Entonces me sustituye mi condena penal. La condena a la muerte de mi alma quedó sin ser condenada por ningún pecado, porque todo pecado ya Cristo lo cargó. Es el juicio similar a este juicio, donde aquí se le han juzgado los pecados de toda la raza humana. Con las mismas características de este juicio ante la cruz del Calvario. Lo hizo ya el Señor, ya lo hizo. Aquí hubo un juicio sustitutivo a este juicio final. Es un juicio sustitutivo, alternativo. Entonces, o tú, por tu incredulidad, vas a responder por tus pecados en este juicio, o tú crees que Cristo fue enjuiciado en este juicio, en vez de que tú seas enjuiciado en este juicio, Cristo fue enjuiciado en este juicio por los pecados tuyos. Y Él pagó todo, toda deuda. Entonces tú entras por la fe, creyendo que ya Cristo te dio la inmortalidad, que tú por pecado que cometas nunca más serás condenado. En Juan 8:24 Cristo dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Un solo pecado, indistintamente a los demás pecados que usted pudiera o no cometer, le condena a su alma a la muerte. Y una vez que su alma quedó sentenciada, condenada a la muerte, ya no importa si ya no peca más. Tiene que ir a juicio.
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ah, pero vino Cristo. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, y después de esto pasar por el infierno e ir a juicio, y ser lanzado al lago de fuego, así también Cristo, el cual fue ofrecido una sola vez para llevar por sobre sí los pecados de muchos, enjuiciado aquí, y experimentó esto mismo. Luego Cristo desde aquí volvió a tomar su vida. Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, incluyendo la salvación de tu alma, la de mi alma. Consumado, lo que nos había prometido. Porque era alma por alma, no era muerte física por alma, era muerte del alma en vez de la muerte de nuestras almas. Entonces, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Juan 19:28, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, se le acercaron a la boca, y Cristo, hubo probado el vinagre. Cuando hubo probado el vinagre, dijo: ¡Finish! Y tembló toda la tierra. Está todo pagado. Yo a ustedes les he dado el perdón penal de todos sus pecados, que ustedes los van a cometer hasta que se mueran. La vida eterna, la inmortalidad, porque soy el Dios Todopoderoso. Hay que creerle a Dios. Y eso te da plena certeza de lo que te espera. Eso es fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Basado en lo que Cristo hizo por usted y no en las cosas que usted hace o deja de hacer? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Cristo murió por los pecados míos. Por lo tanto, tengo certeza de lo que me espera. ¿Qué me espera a mí? La vida eterna. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan está escribiendo a los creyentes en Cristo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En cambio, las personas que no creen que los pecados se pagan con la muerte del alma, pobrecito ellos, y no creen que Cristo tuvo que morir por los pecados de ellos con la muerte del alma, para salvar sus almas. Estas personas no saben a dónde van después de morir. En Juan 2:75 Cristo dijo: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 2:75. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir. No permanezca en tinieblas. Pero estas personas, porque no creen en Cristo, permanecen en tinieblas sin saber a dónde van después de morir. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera a usted después de morir? La persona que no ha creído que el pecado se condena con la muerte, no requiere, según él, la salvación de su alma. Y sí, la requiere absolutamente. Fue consumada por Cristo. Y para hacerla efectiva, primero tiene que reconocer cómo está, con necesidad de que su alma sea salvada. Eso es arrepentimiento, que está espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente con su alma condenada a la muerte. De estos tres estados en que estamos nosotros, cuando una persona pasa de muerte a vida, de estos tres estados cambian dos. Cambia el estado espiritual, pasa de muerte a vida. Cambia el estado judicial, el alma condenada ahora está con vida eterna, con inmortalidad. Pero el estado moral no cambia. El bautismo que corresponde a esto, cuando nos bautiza el Señor con su Santo Espíritu, ahora nos salva el alma, no quitando las inmundicias de la carne. Eso significa que seguiremos pecando. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo. Ah, pero sin ser quitadas las inmundicias de la carne. No te equivoques con eso, no te dejes engañar por la religión. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente hablando. Antes estaba muerto, ahora pasó a vida. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo, porque antes estaba judicialmente con su alma sentenciada a ir a juicio, a la muerte. Pero era esa condición judicial cambió, ahora tiene inmortalidad, vida eterna. Ah, pero sin ser quitadas las inmundicias de la carne. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo, pero sin ser quitadas las inmundicias de la carne. Y para eso Cristo dejó su sangre, para ir limpiándonos los pecados mientras vamos en nuestro éxodo por este mundo al Canaán celestial, porque vamos a pecar siempre. Y la disciplina, Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Porque seremos pecadores siempre. Unos pecarán más, otros pecarán menos, pero todos pecaremos. Y un pecado basta, uno solo. Ahora tenemos Juan 5:24. De cierto os digo, dice Cristo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió,
Yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo. Tiene vida eterna. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. A juicio no viene. No hay juicio. Cuando yo estaba en la religión, me acuerdo que decían, cuidadito. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. Uno tiene que ir al juicio. Así que hay que tratar de evitar el pecado. Porque dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y dice en Hebreos 9, 27, ¿ya? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que cuidado, y falta más, pues. Termine Hebreos 9, 27 con 28. Van de la mano. No, es que de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así que hay que portarse bien para que en el juicio nuestros pecados, no cometer pecados para que no sean enjuiciados en el juicio. Para que no vayamos, para que en el juicio no sean, los pecados nuestros no sean enjuiciados. Falta la parte que dice, asimismo también Cristo. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo. Una vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. En 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por esa razón fue enjuiciado y fue condenado a la muerte y murió. La muerte de nuestras almas. Y cuando volvió a tomar su vida, sabía que estaba todo consumado, la salvación de nuestras almas. Ahí nos salvó el Señor. Y entonces ya nosotros nos vamos a juicio. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, el cual fue ofrecido una sola vez para llevar sobre sí los pecados de muchos, fue enjuiciado y nos salvó. Ahora en Juan 5:24 el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Ah, faltaba más. O sea, prevaricaban. Prevaricar es omitir un versículo. Omitir. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuidado, sí, pero falta más. Termina el versículo. Termina el siguiente versículo que viene, que está complementando el primero. Y de la misma manera que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo. Ah, termina la oración, pues. Así también Cristo, el cual fue ofrecido una sola vez para llevar sobre sí los pecados de muchos, fue enjuiciado aquí y experimentó la condena, muerte. Fue ejecutado a la muerte y murió la muerte de nuestras almas. Alma que tiene eternidad, muerte eterna. Pero Cristo volvió a tomar su vida. Y cuando la volvió a tomar, sabía que estaba todo consumado. La salvación de nuestras almas. ¿Ya? Por eso que la religión prevarica. Omiten hablar del infierno, omiten hablar del juicio sustituto de Cristo en la cruz, omiten hablar del Evangelio, el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvar nuestras almas, para darle chance a la gente de poderlo creer. Por lo menos que tenga la chance la gente de poderlo creer, porque ni siquiera la gente oye el Evangelio. El ser humano por pecar quedó condenado. Y ahora tiene una ley escrita en el corazón, la conciencia. Si no oye el Evangelio, igual va al infierno. Si no lo oye nunca, igual va al infierno porque ya pecó. Y tiene una conciencia el ser humano. Hay un creador, porque nada se hizo solo. Yo tengo un reloj, este reloj no se hizo solo, alguien lo hizo. Y yo veo los cielos, las estrellas, la luna. Hay un creador. Y hay una muerte. Murió mi tatarabuelo, murió mi abuelo, voy a morir yo. ¿Dónde irá a parar cuando muera? ¿Dónde irá a morir? Hay una conciencia. Una ley escrita en el corazón, la conciencia de que hay un creador, de que hay muerte, de que hay un más allá. No todo acaba con la muerte. Tengo miedo a la muerte porque sé que voy a seguir existiendo más allá de la muerte. ¿Y dónde iré? Basta que un ser humano que está viviendo en la selva del Ecuador, en la selva del Amazonas, en cualquier parte del mundo, un cavernario, basta que él busque a Dios de todo su corazón y diga, quien quiera que sea usted, Señor Creador, Dios, quien quiera que sea, revélese a mi vida. Y Dios moverá cielo y tierra y se le manifestará. Dios moverá cielo, no importa que nunca haya leído la Biblia, no importa. No importa que nunca haya escuchado el Evangelio. Basta que él quiera que Dios se le revele. Yo no conozco quién es usted, pero yo sé que usted existe, Señor Dios. No sé quién sea usted. Revélese a mi vida. Y Dios moverá cielo y tierra para manifestársela a la persona. Para que tenga una epifanía personal. El problema es que el hombre no quiere buscar a Dios. Vive toda su vida y muere sin Dios. Y se va al infierno. Y Dios lo está haciendo que entre por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Entrad. Moradores del mundo.
personas muertas espiritualmente, como lo estaba yo. Entonces, el arrepentimiento, ¿qué es lo que es? Es un cambio interno en los pensamientos. La religión te dice que el cambio es externo, en tus conductas. No, el cambio es interno. Que tú dejes de creer que tienes superioridad moral respecto a los demás. Abandona tu falsa superioridad moral, porque ante los ojos de Dios todos somos tan o más pecadores que cualquiera de los demás. No hay diferencia. Ni antes de ser salvo, ni después. Después uno empieza una santificación. Eso lo hace Dios en nosotros, pero esa es otra historia. Eso no es para salvación del alma. Nosotros aquí ya somos salvos ya. La santificación no es para salvación. Es para vivir una vida ya siendo salvo más agradable a Dios. Y para poder ser bendecidos con tesoros en los cielos. Pero ese es otro cuento ya. No tiene que ver con la salvación del alma. La salvación no es por justificación y santificación. La salvación solamente por justificación. Justificados por la fe en el Evangelio. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y luego uno tiene que optar a la santificación. Pues. Es optativa porque Dios nos dejó libre para hacer lo que queramos. Si yo opto en la santificación, premio en el tribunal de Cristo. Si yo no opto por la santificación, aténgame a las consecuencias. Dolores, sufrimientos, azotes, disciplina de Dios, incluso la muerte física, la muerte, las enfermedades, de eso no seré librado. Y ningún tesoro en los cielos, ¿verdad? Pero mi alma va a la vida eterna. Entonces la salvación del alma es por justificación, siendo justificado para ir al cielo por la fe en el Evangelio. Nada más. Fe en el Evangelio. Yo creo con todo mi corazón en la gracia de Dios. Que la salvación es gratuita, el pago lo hizo Cristo en la cruz. Y lo creo y soy salvo. Pero lo creo, tengo que creerlo. Dios me está exigiendo que lo crea con todo el corazón. Dios está exigiendo fe para justificar al injusto. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10. No hay justo ni a un uno. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. No erréis, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los que se con varones, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los mentirosos. Ah, pero eso somos todos nosotros. Y para que entendamos nosotros que somos borrachos, miserables, fornicarios, afeminados, que nos echamos con varones, mírate en la ley. Santiago 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todo. Una persona que está guardando santidad, guardando los mandamientos y ofende uno de los mandamientos, ante los ojos de Dios es un adúltero, un fornicario, borracho, que se echa con varones, un idólatra, un estafador. Ese es el propósito que tiene la ley. Que uno entienda que uno es incapaz moralmente de cumplir los altos estándares de la exigencia moral de la ley de los mandamientos. Altos son los estándares, ¿verdad? Nunca mentir, nunca robar. En cualquier momento de mi vida que yo mienta una sola vez, habiendo cumplido siempre los mandamientos, para Dios infligí todos los mandamientos. ¡Wow! La ley ha sido dada para el conocimiento del pecado que mora en nosotros, Romanos 3:20. Y para guiar al pecador condenado a la muerte por haber pecado, condenado a la muerte de su alma, a Cristo, Gálatas 3:24. De modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, declarados justos solamente por la fe en el Evangelio. Porque ningún otro es salvación, Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos de ir al infierno. Entonces, de eso se trata, mi querido amigo, de que usted piense en la eternidad, porque para allá vamos todos. Este paso por este mundo es temporal. Entonces yo, reflexionando en las personas que ya partieron, Elvis Presley, Donna Summer, Michael Jackson, personas más conocidas, mis abuelos murieron, mi madre murió, mi padre murió mi tía, mi otra tía murió, ya murieron ya. Mi amigo con el cual yo salía a la discoteca cuando era joven, a la discoteca, iba a la Waikiki, a la discoteca Lips, acá en la costa, en Quintero. Íbamos como jóvenes íbamos a buscar novia, digamos, y teníamos noviazgo con chicas, pololeábamos, la pasábamos bien. Mi amigo le dio un cáncer hace poco y se murió. Y yo sufro porque era mi amigo de mi propia generación. Ya partió a este mundo, jamás volverá a este mundo. Y así la gente va muriendo. ¿A usted tiene algún familiar que se le haya muerto hace poco? ¿Alguna abuelita, algún tío? ¿Se le ha muerto alguna tatarabuela? ¿Algún familiar suyo ya murió? ¿Dónde está su alma? El alma de esa persona, que sigue existiendo. Después de la muerte física, el alma seguirá existiendo en el cielo, con Cristo, o en el infierno, esperando el juicio ante el gran trono blanco. Entonces hay que pensar en la eternidad. No hay que pensar solamente en las cosas de este mundo.
Recordemos lo que dijo el Señor en Lucas capítulo 12. Ahí sí que la maté a la mosquita. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Lucas 12, versículos 13 al 21. Y con esto ya termino. Había un hombre rico cuya heredad había producido mucho. ¿Ya? Tenía muchos cultivos, muchas siembras que habían prosperado esas siembras. Tenía mucho que recolectar. Seguramente árboles frutales, plantaciones de maíz, plantaciones de arroz. Su heredad había prosperado mucho. Pero sus graneros, los graneros donde él guardaba toda la cosecha, eran pequeños. Entonces él tenía un dilema. Había un hombre cuya heredad había prosperado mucho, pero sus graneros eran pequeños. Entonces él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque tengo muchos frutos para recolectar, pero mis graneros son pequeños. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Entonces esos son pensamientos de aquí, de las cosas de aquí, este mundo. Seguramente este hombre rico, que tenía un fondo donde tenía muchos cultivos, imaginémonos que estaba por aquí, era un hombre de mediana edad, 55, 60 años o 40 años. Y él se estaba proyectando. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué decisión tomo? Esto haré. Eureka, se me ocurrió una muy buena idea. Esto voy a hacer. Voy a derribar mis graneros. Todo eso requiere mucho tiempo, ¿verdad? Contratar gente, con maquinaria, después reconstruir los graneros. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, más grandes. Y cuando haya hecho eso, obviamente, todos los frutos de mi tierra, mis cultivos, los voy a colocar en los graneros. Bien. Y cuando haya hecho eso, diré yo a mi alma, diré. Si él estaba aquí, seguramente unos cuantos meses más, habría completado esa misión. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Se estaba proyectando 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 31, para muchos años. Diré yo cuando haya hecho eso, diré. Estaba proyectando en el futuro. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, diré yo, ahora no, diré, come, bebe, regocíjate. Y Dios le dijo, necio, esta noche vas a morir. Ahora vas a sufrir un paro cardiorrespiratorio. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo por lo cual tanto te esforzaste. Todo tu tesoro aquí en la tierra, en el aquí, en el ahora. Y nunca pensaste en la eternidad. Y resulta que viene Satanás a pedirte tu alma. Y como que Cristo dice, no me eches la culpa a mí. Tú nunca quisiste tener nada que ver conmigo. No me eches la culpa a mí. Tú nunca quisiste tener nada que ver conmigo. Te predicaron de mí y tú no quisiste oír. Porque te interesaba el aquí y el ahora. Y ahora Satanás viene a pedir tu alma. Y todo lo por lo cual tanto te esforzaste. Tus vehículos, tus casas, tu plata en el banco, tus dólares, tus prendas de oro en el banco, todo tus cosechas, tu jardín, tu casa, tu familia, tus hijos. ¿Quién va a ser amigo de tus hijos? ¿Quién va a tener relaciones sexuales con tu esposa? Porque tu esposa no va a aguantar mucho la viudez. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Vas a partir de la eternidad, tu cuerpo va a dejar de latir tu corazón, vas a morir. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Nadie tiene la vida comprada así en el sentido de que sabe el día en que va a morir. Mi amigo que murió, que era incluso un poco más joven que yo no me encuentro que sea tan viejo, soy un tipo viejo, pero no son tan viejos, o sea, me queda un poco más de tiempo para vivir, si es que no me da un infarto cardíaco, cuando voy conduciendo en la calle alguien no me va a chocar. Nadie tiene, la muerte está a la vuelta de la esquina, o sea, yo puedo en cualquier momento morir, pero mi amigo, que era de mi amigo de juventud, no tenía por qué haber muerto, era muy sano él, y le dio esta enfermedad de la noche a la mañana, y murió. Entonces, la gente de mi generación va muriendo. Y eso significa que un día yo también voy a tener que morir. Bueno, yo estoy caminando acá. La gente va muriendo. Yo estoy viendo cómo van muriendo mis tías, mis abuelos. Entonces, a mí también me va a tocar mi turno.
¿Y dónde iré cuando yo me muera? ¿Dónde irás tú cuando te mueras? Cristo no vino Cristo a ponerse en la cruz para dejarse cargar con todos los pecados tuyos y morir por tus pecados para darte vida eterna, para que tú no sepas a dónde vas después de morir. El que usted, mi querido amigo, no tenga idea a dónde usted va después de morir se debe a que usted no ha creído que el pecado que usted comete se condena con la muerte de su alma. Y no ha creído que Cristo tuvo que morir la muerte del alma a usted. Sustituirle la condena penal, la pena de muerte para el alma a usted. Muriendo Él en vez de usted por los pecados de usted. No lo ha creído. Porque si lo hubiese creído, sabría usted que va al cielo. Pero usted está en completa oscuridad. Si usted se muere, ¿dónde va? Usted responde, Dios nomás lo sabe. ¿Quién lo puede saber? Yo creo que me voy al cielo, pero no estoy seguro. O me voy al infierno. O no sé. Dios nomás lo sabe. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. 1 Juan 5:13. Juan, a los creyentes en Cristo. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No para que anden ahí por la vida sin saber a dónde van después de morir. Toda persona que no tenga profunda convicción de que por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, tenemos vida eterna, esa persona va a la muerte eterna. Porque Cristo pide certeza, convicción, plenamente convencido, sin dudar, que ya nos dio la vida eterna. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. El resultado de que Cristo haya muerto por los pecados de nosotros es que nos dio vida eterna, que cumplió la promesa que nos hizo, que nos dio la inmortalidad, gracia. Pero manifestada ahora, la gracia, la gratuidad, ser gratis, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma abolida, y sacó por otra a luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el acto que hizo Cristo en la cruz. Murió por los pecados de nosotros para darnos inmortalidad, gratuitamente para nosotros, a través de la fe en la gracia. Fe en la gracia, porque por la gracia, porque por gracia habéis sido salvados, vuestras almas, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros. Lo gratuito viene de Dios, no de nosotros. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? A los 10 años, yo en mi cama hablé con Dios. Ahí será el trato yo con Dios. A los 10 años, estando acá, muerto espiritualmente. Cristo, y Él os dio vida a vosotros. Yo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Efesios 2, versículo 1 y 2. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él. Estando muertos. Yo estando acá, muerto espiritualmente. Igual como está usted. En mi cama, a los 10 años, dije, mi Dios, sé que seré un pecador hasta que me muera. Soy malo yo, Señor. Soy degenerado, soy mentiroso, soy malo. Y lo seré hasta que yo me muera. Pero creo que el Señor Jesucristo, su Hijo en la cruz, murió por los pecados míos. Lo acepto a mi Señor como mi Salvador personal que me dio la vida eterna. Creo que el sacrificio de Cristo en la cruz a mí me ha dado el perdón penal de todos los pecados que yo cometeré hasta que me muera. Que Cristo me ha dado la entrada al cielo gratuitamente por gracia. A través de la fe que yo pongo en este sacrificio de Cristo, entro. Eso es lo que Dios me pide. Fe, certeza, convicción. Convencido de que ya Cristo me dio la vida eterna. Que al pecar, porque yo reconozco que pecaré hasta que me muera, nunca más iré al infierno. Nunca más. Tengo vida eterna. Y cuando Cristo se convenció, cuando Dios Padre se convenció que yo estaba creyéndole con todo el corazón, Cristo entró dentro de mí. Para que Cristo entrara dentro de mí, primero Dios me tomó y me hizo entrar por la puerta estrecha que es Cristo, el camino angosto. Y ya que tenía nacimiento espiritual, tenía vida espiritual, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, Mateo 28, 32. Ahora cuando ya estaba vivo espiritualmente, ahí Cristo entró a tener comunión conmigo. Porque el Señor no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Cuando uno pasa de muerte a vida, ahí Cristo entra a morar dentro, y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12, y tiene el testimonio.
El testimonio es Cristo mismo, el Espíritu de Cristo. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu nacido de nuevo de que somos hijos de Dios. Y ahí, de ahí en adelante yo tenía seguridad absoluta que al morir me iba al cielo, porque tenía el testimonio. Cristo me da testimonio. Cuando yo mentía, he robado, no robado, pero mentido, me he emborrachado, he cometido actos de fornicación y cometido pecado, digo, oh Señor, me siento indigno de ir al cielo porque soy tan pecador. Y Cristo dentro de mí me dice, Ulises, tú eres mío, estoy dentro de ti. Da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. La seguridad la tiene aquel que tiene a Cristo. Y ahora yo voy caminando con Cristo igual que Enoc. Enoc caminó con Dios y por la fe entré. Por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe yo seré arrebatado al cielo prontamente. Cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia última en la tierra, la iglesia séptima. Enoc era séptimo desde Adán. Y es la única de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3 a las cuales Cristo ha dicho estas palabras. Mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. Es a la iglesia séptima, a la iglesia de la Odisea. Mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo al cielo. Iglesia séptima. Hemos pasado casi 6.000 años desde Adán, ¿verdad? Estrictamente estaríamos al 5.991 y contando desde Adán. Faltando 9 años para los 6.000 años e inicia el milenio 7.000. El milenio. Quedan 9 años. Menos 7, porque la iglesia no va a atravesar la semana 70, menos 7. Entonces estamos postulando, teóricamente, puede que sí, puede que no, que este año o el próximo, Cristo viene a arrebatar la iglesia. Porque según los cálculos proféticos estadísticos, más allá del 2026, la iglesia no debiera estar en la tierra. Porque el 2033 se cumplen 6.000 años desde Adán. 6.000 años. Desde Adán hasta los 33 de Cristo, 4.000 años. Desde los 33 de Cristo al 2024, 1991 años. 2024 menos 33, 1991. Más 4.000, 5.991. Para los 6.000 quedan 9. Pero es la segunda venida de Cristo, los 2033. Son los 6.000 años desde Adán. Menos 7, porque la tribulación va a durar 7 años, sería el 2026. 2026, 2027, 28, 29, 30, 31, 32, 33. La semana 70, el profeta Daniel, la tribulación. Entonces, 2026, como tope máximo de la iglesia en la tierra. Si esto no es así, no hay ningún problema, seguimos esperando la venida de Cristo a las nubes para llevarnos al cielo. Seguimos esperando, no hay ningún problema. Si esto no es así, no hay ningún problema, seguimos esperando, seguimos proyectándonos en la tierra. Pero si es así, entonces tenemos que estar velando la venida de Cristo por la iglesia. Y tratando de hacer que las personas que no han sido parte de la iglesia todavía sean parte para que la iglesia se complete y Cristo la venga a arrebatar. La iglesia que se complete, ¿verdad? La iglesia remanente en la tierra. Porque la mayoría de la iglesia ya está en los cielos. Lo que va quedando en la tierra es la iglesia remanente. Bien. Dios les bendiga.